El siguiente episodio tiene como objetivo informar sobre ciencia y brindar herramientas útiles para mejorar nuestra vida. Es importante mencionar que no pretendemos reemplazar el tratamiento profesional. Por eso, te recomendamos actuar con precaución y respetar la privacidad de las personas en las situaciones que presentamos en nuestro programa. Bienvenidos a nuestro episodio sobre la mentalidad de ganado. ¿Alguna vez te has preguntado por qué la gente sigue modas, tendencias, líderes carismáticos o incluso religiones sin cuestionarlas? ¿Has visto cómo se comporta una multitud en una situación de crisis? En este episodio exploraremos el concepto de la mentalidad de ganado, cómo funciona nuestra sociedad y cómo podemos evitar caer en esta forma de pensamiento colectivo. Acompáñanos en esta reflexión sobre el poder de la mente humana y cómo podemos ser más críticos y conscientes en nuestras decisiones y acciones. Te saluda tu científico favorito, Juan Pablo, y recordá que podés mandarme tus preguntas, sugerencias a este mail aprendymejor@gmail.com. También puedes entrar a nuestro blog, que vamos a hablar sobre distintas temáticas, que es aprendymejortodojunto.wordpress.com, que ahí podrás ver mis otras redes sociales. Vamos a la primera sección de preguntas y respuestas. ¿Qué es la mentalidad de ganado? La mentalidad de ganado es un término utilizado para describir la tendencia de las personas a seguir la opinión o acción de la mayoría, sin cuestionarla o analizarla críticamente. ¿De dónde viene el término mentalidad de ganado? El término se origina en la forma en que los ganaderos manejan a sus animales, agrupándolos y llevándolos en una dirección determinada sin que los animales tengan un control real sobre su destino. ¿Cómo se relaciona la mentalidad de ganado con la toma de decisiones? La mentalidad de ganado puede afectar la toma de decisiones de una persona si no está dispuesta a cuestionar las opiniones o acciones de la mayoría. Y, en cambio, se deja llevar por la corriente. Esto puede llevar a decisiones equivocadas o a seguir prácticas que no son beneficiosas. ¿Cuáles son algunas señales de que alguien tiene una mentalidad de ganado? Algunas señales de que alguien tiene una mentalidad de ganado incluyen seguir a la multitud sin cuestionar, adoptar opiniones o prácticas simplemente porque son populares o aceptadas, y ser racionario, desafiar el pensamiento o la acción predominantes. ¿Cómo se puede superar la mentalidad de ganado? Para superar la mentalidad de ganado es importante desarrollar habilidades de pensamiento crítico, cuestionar la opinión predominante y ser capaz de tomar decisiones basadas en la investigación y la evidencia. También es importante estar dispuesto a desafiar el status quo y estar abierto a nuevas ideas y enfoques. ¿Cómo puede la mentalidad de ganado afectar a la sociedad? La mentalidad de ganado puede llevar a la conformidad, lo que puede impedir la innovación y el progreso. También puede perpetuar prácticas perjudiciales o poco éticas, si no se cuestionan y desafían. Además, puede contribuir a la polarización y a la formación de grupos extremos que se adhieren a una sola idea o perspectiva sin considerar otras opiniones o perspectivas. ¿Cómo puede la educación ayudar a prevenir la mentalidad de ganado? La educación puede ayudar a prevenir la mentalidad de ganado al enseñar habilidades de pensamiento crítico y alentar a los estudiantes a cuestionar y desafiar las opiniones predominantes.
También puede fomentar la diversidad de ideas y perspectivas, lo que puede llevar a un diálogo más rico y constructivo. ¿La mentalidad de ganado tiene otros nombres? Sí, también se conoce como pensamiento de rebaño o mentalidad de rebaño. ¿Qué autores han hablado sobre la mentalidad de ganado? Esta idea ha sido discutida por varios autores, entre ellos el filósofo Friedrich Nietzsche, el psicólogo Gustav Le Bon y el sociólogo Emile Durkheim. ¿Cómo definen la mentalidad de ganado estos autores? Nietzsche la escribió como la tendencia de las personas a conformarse y seguir a la multitud, renunciando a su individualidad y libertad. Por otro lado, Le Bon la escribió con la capacidad de la multitud para ser influenciada y manipulada por líderes carismáticos y emocionales. Y Durkheim la consideró como una manifestación de la conciencia colectiva de una sociedad. ¿Cómo se relaciona la mentalidad de ganado con la neurociencia? La neurociencia ha demostrado que el comportamiento humano está influenciado por la actividad neuronal en el cerebro y que los procesos cognitivos complejos como la toma de decisiones también están influenciados por factores sociales y culturales. En este sentido, se ha estudiado cómo la influencia social puede llevar a comportamientos de conformismo y seguimiento de la multitud, lo que puede considerarse como una manifestación de la mentalidad de ganado. Siguiente sección. Momento de reflexión. La mentalidad de ganado es un fenómeno social que puede tener impactos significativos en la sociedad y en nuestras vidas individuales. El momento de reflexión puede ayudarnos a comprender mejor cómo este fenómeno nos afecta y cómo podemos abordarlo. Primero, es importante reflexionar sobre cómo la mentalidad de ganado puede influir en nuestra propia vida. ¿Hemos sido víctimas de esta forma de pensar, donde seguimos ciegamente lo que otros hacen o dicen sin cuestionarlo? ¿Hemos tomado decisiones que no son las mejores para nosotros porque creemos que es lo que deberíamos hacer en lugar de seguir nuestro propio camino? También podemos reflexionar sobre cómo la mentalidad de ganado afecta a la sociedad en su conjunto. ¿Cómo contribuye a la polarización política, donde las personas apoyan ciegamente a un partido o candidato sin considerar realmente sus políticas o acciones? ¿Cómo puede conducir a la intolerancia, a la discriminación, donde las personas siguen a la multitud, en lugar de pensar por sí mismas y aceptar la diversidad? Por último, ¿podemos considerar cómo podemos abordar la mentalidad de ganado en nosotros mismos y en la sociedad en general? ¿Cómo podemos fomentar la reflexión crítica y el pensamiento independiente en lugar de simplemente seguir a la multitud? ¿Cómo podemos fomentar la tolerancia y la aceptación de la diversidad en lugar de ser influenciados por las opiniones populares? La reflexión sobre estas preguntas puede ayudarnos a desarrollar una comprensión más profunda de cómo la mentalidad de ganado nos afecta y cómo podemos trabajar para combatirla en nuestras propias vidas y en la sociedad en general. Pasamos a otra sección. Esta vez es única para este tema. Es mentalidad de ganado y religión. La mentalidad de ganado es un término que se refiere a la tendencia de las personas a seguir ciegamente a la multitud, sin cuestionar o investigar por sí mismas. A menudo se aplica a situaciones en las que las personas siguen las creencias o comportamientos de los demás simplemente porque es lo que hace todo el mundo, sin detenerse a considerar si son beneficiosos o dañinos. Cuando se trata de religión, la mentalidad de ganado puede ser especialmente común. Las personas pueden seguir las creencias y prácticas religiosas de sus padres o comunidad simplemente porque es lo que se espera de ellos.
sin cuestionar realmente si estas creencias y prácticas son verdaderas o útiles para ellos. Algunas preguntas frecuentes sobre la relación entre la mentalidad de ganado y la religión incluyen: ¿la mentalidad de ganado tiene otros nombres en el contexto religioso? En algunos casos, la mentalidad de ganado puede ser llamada fe ciega o fanatismo religioso. Estos términos se refieren a la tendencia de las personas a aceptar las enseñanzas religiosas sin cuestionarlas o investigarlas por sí mismas. Bueno, ¿qué autores han hablado sobre la mentalidad de ganado en el contexto religioso? Varios autores han abordado el tema de la mentalidad de ganado en relación con la religión. Uno de ellos es el filósofo alemán Friedrich Nietzsche, quien habló de la moral de rebaño. En su obra así habló Zaratustra. Otro autor es el psicólogo social estadounidense Leon Festinger, que en su libro Una teoría de la disonancia cognitiva discute cómo las personas pueden sentir la necesidad de conformarse a las creencias y prácticas de su grupo social. Otra pregunta es: ¿cómo se relaciona la mentalidad de ganado con la neurociencia? La mentalidad de ganado puede estar relacionada con procesos cerebrales como la cognición social y la conformidad social. Los estudios han demostrado que cuando las personas se sienten presionadas para conformarse a las creencias y comportamientos de los demás, pueden experimentar una activación en regiones del cerebro que están involucradas en la percepción social y la toma de decisiones. Además, algunos estudios han demostrado que las personas que tienen una mayor actividad en estas regiones pueden ser más propensas a seguir ciegamente a la multitud. Hola, Vero Cruela, un gran beso y abrazo. Gracias por pasarte por acá un ratito. Estoy hablando sobre el tema de hoy en este episodio: mentalidad de ganado. Siguiente sección: tutoriales útiles. Te voy a dar unas pautas en pasos para detectar la mentalidad de ganado. El primer paso es practicar la introspección. Una de las formas más efectivas para combatir la mentalidad de ganado es entender tus propias emociones y pensamientos. Practica la introspección y hacete preguntas difíciles como, por ejemplo: ¿por qué creo en esto? ¿Por qué sigo a esta persona o idea? ¿Qué beneficios me aporta? ¿Y cuáles son sus limitaciones? Siguiente paso sería ampliar tus fuentes de información. Exponerte a diferentes puntos de vista y perspectivas puede ayudarte a evitar la mentalidad de ganado. Busca fuentes de información de calidad, verídicas, que te brinden una visión más amplia de los temas que te interesan. Otro paso a seguir sería reflexionar antes de tomar decisiones. Cuando te encuentres en una situación en la que debes tomar una decisión, tómate el tiempo para reflexionar sobre las posibles consecuencias. Haz preguntas críticas, investiga y analiza antes de tomar una decisión. Siguiente punto, que casi siempre en los tutoriales te lo tiro, es aprender a decir no. Una de las razones por las que las personas caen en la mentalidad de ganado es porque sienten la necesidad de pertenecer a un grupo. Aprender a decir no te permitirá a tomar tus propias decisiones y seguir tus propias convicciones, incluso si eso significa ir en contra de la corriente. Siguiente paso: practica el pensamiento crítico. Cuestiona todo lo que te rodea y no aceptes las cosas sin investigarlas primero. Examina los argumentos y datos que se te presentan y desarrolla tu capacidad para evaluar su validez y veracidad. Siguiente paso: busca la ayuda de un profesional. Si sentís que estás luchando contra la mentalidad de ganado y te cuesta salir de ella, no dudes en buscar la ayuda de un profesional. Un terapeuta o coach puede ayudarte a identificar patrones de pensamiento limitantes y brindarte herramientas para superarlos. Ese es un tema interesante. Pensamientos limitantes lo voy a tocar en el futuro seguramente. Siguiente paso: practica la empatía. Trata de ponerte en el lugar de los demás y ver las cosas desde su perspectiva. Esto te ayudará a comprender mejor sus puntos de vista y a no caer en la trampa de la mentalidad de ganado. Además, la empatía puede mejorar tu capacidad para relacionarte con los demás y construir relaciones más significativas.
Hola Juana Teri, un gran abrazo amigo, espero que estés bien. Gracias por pasarte un cacho a hacerme compañía, siempre se agradece. Pasamos a la siguiente sección de este tema de mentalidad ganado. Toma de decisiones. ¿Qué hablas sobre mentalidad ganado? Estoy hablando yo. Practicar la empatía, decís. Que había dicho que trates de ponerte en el lugar de los demás y ver las cosas desde su perspectiva. Te va a ayudar a comprender mejor los puntos de vista y no caer en la trampa de mentalidad ganado. También tener empatía mejora la capacidad para relacionarte con los demás y construir las relaciones más significativas. No sé si ese último paso que les había nombrado, que les había dicho, o el pensamiento crítico, que es cuestionar todo lo que te rodea y no aceptar las cosas sin investigar primero. Examinar los argumentos y datos que tengas en general. Siempre lo remarco, siempre no te quedes con algo que te dijeron una sola persona. Yo también. Fíjense que ahora estamos en la siguiente sección que es masticando papers, que trato de volcarles 5 artículos investigativos científicos que me leí, que están en inglés, me los leí todo, o sea, antes de hacer este episodio, me los leo, preparo con lo que me preguntaron, para tener una base sustentable de lo que estoy hablando. Si veo que no tengo sustento en algo, ni hago episodio de eso. No hago el episodio. Si veo que no hay investigaciones científicas, no una, porque muchos dicen, ay, yo leí un artículo, yo veo mucho en influencers, porque leí un artículo, ya está, como si fuera la ley suprema. No. Yo me leo 5 artículos mínimo o más antes de hablar sobre un tema. Entonces ahí ya tenés una base, si no, no tenés un consenso, no tiene sentido. No le crean a esas personas que le dicen porque leí un artículo que tengan la razón, porque muchas veces están equivocadas, porque por leer una cosa no significa que el artículo esté bien. Si ahora bien agarraste 5 artículos científicos con distintos autores, distintos países, con distinta mentalidad, con distintos métodos, y llegaron a la misma conclusión, ahí podés decir aproximadamente que podría ser la verdad. Tampoco la agarraría con pinza porque te invito a que seas crítico y que me digas, mirá, no me convence y buscate 10 artículos más si querés. Y capaz que si te lees 100 artículos, obviamente ya vas a ser un erudito en ese tema. Y vas a tener mucho más razón que yo capaz. Pero ya yo creo que mínimo con 3 investigaciones científicas sobre cierta temática, ya más o menos que te estén dando un indicio de que esto está funcionando, vamos bien. ¿Sí, chicos? Ahora bien, yo soy el científico acá y yo soy el que entiende el lenguaje técnico y encima que está en inglés y hay gente que no le gusta leer inglés. Por eso se los traduzco en estos episodios. Perdonen el parate que hice enorme, pero me parecía bueno recalcarlo más. La gente que capaz que este es el primer episodio que me ve y que capaz que no me escuchó antes, porque pasa que el público se renueva, cambia. No son las mismas personas que estaban cuando yo empecé a transmitir que ahora. Entonces, como que hay cosas que hay que a veces, perdón por ser repetitivo, pero bueno, mejor aclarar de por más que quede ahí en el aire suelto las cosas. Bien, el primer paper que leí fue The Psychology of Inaction. Why People Fail to Do What They Said Ought to Do, de Chrysoula Andrew, del año 2006. El científico happy, el científico feliz. La autora discute cómo la mentalidad de ganado puede llegar a las personas a no tomar medidas para cambiar una situación. Aunque sepan que deberían hacerlo, concluye que las personas pueden superar esta tendencia si se enfocan en su propia responsabilidad y en la importancia de sus acciones individuales. El siguiente paper que leí fue The Paradox of Mass Politics, Knowledge and Opinion in the American Electorate, de William Russell, creo que es por la W. Newman, Marion R. Schuss and Ann N.
Krigler del año 1992. Este estudio analiza cómo la mentalidad de ganado puede influir en las opiniones políticas y el comportamiento de los votantes. Concluye que las personas tienen una tendencia a seguir a la multitud y aceptar las opiniones de los demás sin pensar críticamente, lo que puede tener consecuencias negativas para la democracia. El siguiente paper que leí fue The Effect of Social Influence on Belief and Attitudes, a meta-análisis de Noah J. Goldstein, Robert B. Cialdini y Vladas Grikevicius, del año 2008. Este estudio examina cómo la mentalidad de ganado puede ser influenciada por la presión social y las normas sociales. Concluye que la gente tiende a seguir las normas sociales y las opiniones de la mayoría, incluso si van en contra de sus propias creencias y valores. Siguiente artículo investigativo que leí fue Her Mentality and its Economic Impact, de Rihan Hamed y Majid Aziz, del año 2012. Este artículo se enfoca en cómo la mentalidad de ganado puede influir en las decisiones económicas. Concluye que la influencia de la multitud puede llevar a la creación de burbujas especulativas a decisiones de inversión irreflexivas. En general, estos estudios concluyen que la mentalidad de ganado puede ser perjudicial para la toma de decisiones racionales e individualistas. La presión social y la influencia de la multitud pueden llevar a las personas a seguir las normas de las opiniones de los demás sin pensar críticamente. Para superar esta tendencia, es importante que las personas se enfoquen en su propia responsabilidad y en la importancia de sus acciones individuales. Siguiente sección: Historia de éxito. La sección de historia de éxito sobre la mentalidad de ganado es difícil de encontrar sobre un tema particular, sobre una persona particular, ya que esta mentalidad se relaciona con seguir ciegamente la opinión de los demás y evitar el pensamiento crítico. Sin embargo, podemos encontrar algunos ejemplos de personas que han logrado superar esta mentalidad y desarrollar su propio pensamiento independiente. Un ejemplo de una persona que ha desafiado la mentalidad de ganado es Elon Musk, el fundador de SpaceX, Tesla y otros proyectos innovadores. Musk ha enfrentado muchas críticas y escepticismo a lo largo de su carrera, pero ha seguido su visión y ha creado empresas exitosas que están cambiando la forma en que pensamos sobre la energía y la exploración espacial. Musk ha demostrado que es posible tener éxito al seguir tus propias ideas y pensamientos, incluso cuando se enfrenta a la resistencia de los demás. Su historia de éxito es un recordatorio que la mentalidad de ganado no tiene por qué ser la única opción y que hay espacio para innovación y el cambio. Hablando de mentalidad de ganado, vamos a pasar al top de pelis, series y libros, que muchas veces las películas son mentalidad de ganado. Se replica algo tras otro. Les voy a agregar de vuelta esta película que me encanta, de Matrix, del año 1999, porque tiene que ver con todo esto. Ya se les había nombrado en un episodio anterior. Esta película de ciencia ficción es un clásico que explora la idea de cómo la gente puede ser controlada sin saberlo. La trama sigue a Neo, un programador de computadoras que descubre que el mundo en el que vive es una simulación creada por máquinas para mantener a la humanidad subyugada. Un libro también muy interesante, que siempre se los quiero decir pero no sé dónde encajarlo, y acá encaja con anillo al dedo. 1984, de George Orwell. Este libro es un clásico de la literatura distópica, que sigue la vida de un hombre llamado Winston Smith, en un estado totalitario controlado por el partido. El libro explora cómo el control mental y la propaganda pueden utilizarse para controlar a la población y mantener a las personas en un estado de sumisión. Otra serie ya se las nombré varias veces, es Black Mirror, del año 2011 al presente. Esta serie de televisión presenta historias independientes que exploran el impacto de la tecnología en la sociedad y la psicología humana. Los episodios han abordado temas como la vigilancia, el control mental y la manipulación de la opinión pública. Una película que también les voy a recomendar, de año 2010, Inception. Esta película de ciencia ficción sigue a un equipo de especialistas en la manipulación de la mente, que intentan implantar una idea en la mente de alguien.
La trama explora cómo las ideas pueden ser implantadas en las mentes de las personas sin que se den cuenta. Un libro recomendadísimo, que también hay una peli, pero bueno, muchas veces cambia demasiado el libro con peli. En este caso muy particular, La naranja mecánica de Anthony Burgess. Este libro sigue a un joven llamado Alex, que es miembro de una pandilla de delincuentes juveniles. Después de ser capturado por la policía, se somete a un tratamiento experimental para controlar su comportamiento violento. El libro explora temas de libre albedrío y control mental. Estas obras son solo algunas de las muchas que exploran el tema de la mentalidad de ganado y cómo las personas pueden ser controladas sin saberlos. A través de estas obras podemos reflexionar sobre nuestro propio comportamiento y pensar críticamente sobre las influencias que nos rodean. Siguiente sección: alimentos inspirados en el tema del día de la fecha, que es mentalidad de ganado. Otro ejemplo es la pandemia de COVID, dice acá Juan Atari. Los medios de información que remarcaban todo lo que pasaba, a veces sin tener información y desinformando así. O las mismas redes sociales que desinformaban sobre el COVID. Eso es un claro pero clarísimo ejemplo, sí, tenés razón. Y cómo marcaban la agenda. Si se acababa el papel higiénico en la pandemia, la gente iba, se compraba todo el papel higiénico y no quedaba nada. Y después salía carísimo y lo conseguías. Pasaban cosas así re locas. ¿Qué tenía que ver el papel higiénico del COVID? Bueno, se acababa y la gente se iba a comprar. Y bueno, inspirado en la mentalidad de ganado, voy a hablar sobre ciertas comidas. La primera es la comida rápida. La comida rápida es a menudo un ejemplo de cómo las personas pueden seguir las tendencias populares sin tener en cuenta su salud. En lugar de elegir opciones más saludables como cocinar en casa o comprar alimentos frescos, las personas pueden optar por la conveniencia de la comida rápida, que a menudo es alta en grasa, sodio y calorías. Otro ejemplo de mentalidad de ganado y los alimentos, las dietas de moda. Las dietas de moda son otro ejemplo de cómo la mentalidad de ganado puede afectar la alimentación. En lugar de elegir una dieta que se adapte a las necesidades nutricionales individuales, las personas pueden seguir las tendencias populares en la alimentación, como la dieta cetogénica, la dieta paleo o la dieta vegana, sin tener en cuenta si estas opciones son adecuadas para su cuerpo, sin hablar con nutricionista, y pueden arruinarse la salud. Otro ejemplo son los alimentos procesados. Los alimentos procesados son a menudo una acción popular debido a su conveniencia y sabor, pero pueden ser altos en calorías, grasa, sodio y otros ingredientes poco saludables. En lugar de seguir la tendencia popular de comer alimentos procesados, las personas pueden optar por opciones más saludables como alimentos frescos y cocinar en casa. Otro ejemplo son las bebidas azucaradas. Las bebidas azucaradas, con los refrescos, gaseosas, son a menudo una opción popular, pero pueden ser altas en calorías y azúcar. En lugar de seguir la tendencia popular de beber refrescos, las personas pueden optar por opciones más saludables como agua, té o bebidas bajas en calorías. Es importante recordar que la alimentación es una elección personal y cada persona debe elegir alimentos que satisfagan sus necesidades nutricionales individuales. En lugar de seguir las tendencias populares, es importante hacer elecciones informadas y conscientes sobre la alimentación. Acá Juan Atari nos aporta, entre más ingredientes tenga un alimento comercial, es más malo. Sí, yo recuerdo que estaba estudiando sobre nutrición para yo comer mejor y aprender a cocinar mejor, y había un autor que decía, si vos agarrás un alimento procesado, el paquete, y en los ingredientes empezás a leer cosas que no entendés cómo se pronuncian, no sabes qué son, te estás metiendo algo en la boca que no sabes ni pronunciarlo ni qué es. Mejor no te lo metas, porque te va a hacer mal seguramente, lo más probable. Y también ir con hambre. Si vas con hambre, compras a veces cualquier tontería y después lo que compraste lo terminás comiendo. Si compraste toda basura, obviamente vas a comer basura después, porque es lo único que tenés. Así que tengan muy en cuenta ese tipo de decisiones que toman. Ahora les voy a dar otra sección sobre
este episodio en particular ya queda para esto. Voy a hablarles de un caso real. Así que te presento un caso real de alguien que se metió en una secta de mentalidad de ganado y logró salir. Medio de podcast de thriller de terror, ¿no? Pero está interesante. Hola Cintia, un gustazo verte por acá. Te agradezco, un gran besazo y abrazo. En los años 70, una mujer llamada Deborah Layton se unió a la secta del templo del pueblo liderada por Jim Jones. No sé si vieron American Horror Story, creo que lo nombraron ahí a este predicador de esa secta, incluso en otros documentales. La secta promovía la igualdad racial y la ayuda social, pero rápidamente se convirtió en un culto totalitario, que controlaba todos los aspectos de la vida de sus seguidores. Débora llegó a ser una de las líderes de la secta y estuvo presente en el famoso suicidio colectivo del año 1978 en Guyana, donde más de 900 seguidores murieron. Sin embargo, Débora logró sobrevivir al evento y fue una de las pocas personas en escapar con vida. Después de salir la secta, Débora se dedicó a contar su experiencia y a alertar a otros sobre los peligros de los cultos. Escribió un libro llamado Seducción Letal, la historia real de una joven que se unió a una secta y sobrevivió, en el que detalla su experiencia en el templo del pueblo y cómo logró escapar de su control. Deborah Layton es un ejemplo de que es posible salir de una secta de mentalidad de ganado, aunque requiere un gran coraje y determinación para hacerlo. Su testimonio también sirve como una advertencia sobre los peligros de los cultos y cómo pueden manipular a las personas para controlar sus pensamientos y acciones. Y bien, hasta acá llegué con el tema de mentalidad de ganado. Espero que se hayan entendido todo bien. Si tienen alguna duda, recuerden que tengo mi mail, que es aprendemejor@gmail.com. A su vez que ahora tengo una página web donde subo blogs y también están mis otras redes sociales, más el link para los podcasts, que es aprendemejortamientojunto.wordpress.com. WordPress se deletrea WORDPRESS. Así que bueno, les ha hablado su científico favorito, Juan Pablo.